Java Code Sessions número 6. Bienvenidos a la sesión número 6 de Java, de código en Java, y vamos a hablar en esta ocasión de colecciones. Antes de iniciar con el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y que me digan en los comentarios qué temas de Java les gustaría que tratáramos en estas sesiones de código en Java. Y bueno, vamos a entrar directamente en materia. Adicionalmente, les quiero comentar que también en el primer comentario y en la descripción del video les voy a dejar la liga a mi GitHub donde está el código de los ejemplos que vamos a ver aquí. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el tema ya que es algo extenso. Vamos a iniciar con las colecciones, primero con algunos conceptos generales. Las colecciones son estructuras de datos que son dinámicas y que permiten agrupar o tener conjuntos de elementos, ¿no? Que son objetos, y forman parte del Java Collections Framework, que es un conjunto de clases e interfaces que nos ofrecen un grupo de operaciones o métodos para almacenar, recuperar, manipular y comunicar los datos de esas listas o de esos conjuntos entre sí. Aquí tengo yo algunos puntos clave. ¿Qué tipos de colecciones hay? Hay varios: listas, conjuntos, mapas y colas. Cada uno tiene sus características y es para diferentes necesidades. Y ahorita vamos a iniciar hablando sobre las listas. Cada uno de estos conjuntos de colecciones permiten hacer operaciones como agregar, eliminar, buscar y ordenar los datos de manera optimizada y forman parte del Java Collections Framework. Vamos a ver ahora una tabla comparativa de los diferentes tipos de colecciones. Les mencionaba, tenemos list, set, map y colas. Por ejemplo, algunos me sirven para ordenar. Las listas sí me permiten ordenar, los conjuntos no, los mapas tampoco y las colas depende de la implementación. Elementos únicos: las listas me permiten tener duplicados, los conjuntos no permiten duplicados, los mapas sí. Son elementos únicos y la cola no, o sea, sí permite duplicados. El acceso en las listas es por índice, en los conjuntos es por el valor del objeto, en los mapas es por la clave y en la cola por el principio de la cola, cómo va a ser first in o first out o last in, first out. ¿Y para qué se utilizan? Las listas pues es el más común para listas ordenadas de elementos, los sets para conjuntos únicos, los mapas para crear diccionarios de asociaciones de clave con un valor, y las colas pues para procesamiento o almacenamiento de colas. Y aquí están abajo los ejemplos de las clases que implementan estos tipos de colecciones. Para ver esto de manera un poquito más gráfica, yo tengo aquí la página de Wikipedia donde tengo un gráfico que me muestra estos tipos de colecciones, cómo están agrupadas. Tengo la interfaz collection y tengo aquí los diferentes tipos de colecciones: set, list y cola, y al final pues las clases que implementan cada uno de ellos. Ahorita nos vamos a enfocar en los que corresponden a list, que son estos de aquí, y por acá tengo el de los mapas, donde tengo la interfaz map, y acá abajo tengo las clases que implementan esa interfaz con el código para las diferentes operaciones. Vamos a irnos ahora sí directamente al código y vamos a irnos al ejemplo 1, donde yo tengo pues cada uno de los tipos de listas que hay. Ahorita vamos a enfocarnos en listas. El primero y más importante es el array list, que creo que es el más común y está basado en un arreglo dinámico, ¿no? Y esto nos permite tener pues un acceso rápido a los elementos a través de un índice, y se pueden agregar o eliminar elementos y el arreglo va creciendo o va decreciendo de manera dinámica, y es muy versátil y eficiente y es el más común. También tenemos la lista ligada o linked list, que es muy parecido a la lista, al array list, pero en este caso los elementos tienen una liga hacia su antecesor y al que sigue, ¿no? al siguiente elemento en la lista. Están ligados entre sí. Esto lo hace a veces más eficiente para agregar o quitar elementos, sobre todo en los extremos de esa lista. Después tenemos el vector, que es muy similar a ArrayList, pero está optimizado para ser seguro a la hora de trabajar con hilos o programación multihilo.
En una sesión posterior de programación multihilo podemos ver ejemplos mucho más específicos. Y por último la pila, que es un tipo de vector y básicamente me permite implementar el acceso a una pila, ¿no? Vamos aquí a ver ahora algunos ejemplos muy sencillos de cada uno de ellos. Arrancamos con el ArrayList. Aquí vamos a ver cómo agregar elementos al ArrayList. Lo inicializo con la palabra list. Después el tipo de objetos que va a tener esa lista. Ese va a ser el tipo de objeto de mi variable. Y luego tengo el nombre de la variable que va a tener esa lista, que va a ser frutas. Y lo inicializo como un ArrayList. Para agregar elementos a frutas le doy .add y voy agregando cada uno de los elementos y después mando a imprimir. Los demás son muy similares. De hecho tengo aquí el linked list. Básicamente es igual, pero en lugar de utilizar list, utilizo el tipo linked list y lo inicializo como una linked list. Igual los voy agregando. Aquí tengo, por ejemplo, la opción de agregar los elementos o agregar, por ejemplo, al principio o agregar al final. Tengo después el vector, donde lo inicializo con la palabra vector, y para agregar elementos al vector igual utilizo el método add. Manzana, banana, naranja, y los puedo imprimir. Aquí no se ve mucho pues la potencia o el tema de la programación multihilo. Después lo podemos ver más a detalle en una sesión de programación multihilo. Y por último la pila. Aquí sí cambia un poquito. Tengo stack, los elementos que va a tener, el tipo de elementos que va a tener la pila, el nombre de la variable y aquí cómo la estoy inicializando. Para ir poniendo elementos en la pila lo hago con push. Y por ejemplo, si yo quiero obtener el último elemento de la pila, pues le doy pila.pop, me lo elimina y aparte me devuelve ese elemento. Es como quitarlo, ¿no? Y después tengo aquí ya para imprimir esa pila. Vamos a correr estos ejemplos muy rápido para que vean pues cómo se utiliza. Run file. Y vamos a hacer el primer ejemplo, que es el de ArrayList. Pues básicamente me va a imprimir los elementos manzana, banana y naranja. En el segundo ejemplo vamos a ver solamente que los puedo ir agregando en diferente orden. Vamos a correr el segundo ejemplo. Y pues aquí tengo fresa, manzana y naranja, ¿no? Entonces yo aquí primero agregué la manzana, pero luego le dije que en el primer lugar me pusiera la fresa y después la naranja. Y por último vamos a ver el vector y la pila. Nos faltan esos dos. Vamos a darle run para ver el vector, que lo único que va a hacer es mandarme a imprimir el vector, igual que los otros ejemplos. Aquí tengo manzana, banana y naranja. Y el que sí cambia también un poquito es el de la pila. Vamos a correr ese ejemplo. Stack. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que primero me imprime el libro 3, porque yo aquí le dije que obtuviera a través de pop el último elemento y aparte me lo elimina de la pila. Y cuando mando a imprimir la pila, pues ese elemento ya no está en la pila. Esta es la forma, los ejemplos básicos, y ahorita vamos a enfocarnos específicamente en los primeros, que son el ArrayList. Vamos a ver más a detalle el ArrayList y también quisiera hablarles un poquito del linked list. Entonces vamos a ver el ejemplo 2. Vamos a hacer algo de operaciones un poquito más detalladas con la lista. Antes de ver esto, les quiero mostrar, tengo yo aquí el código fuente, por ejemplo, del ArrayList. Y aquí les quiero mostrar que el ArrayList, me voy a ir hasta el principio. Este código es el código de la implementación de OpenJDK de Java. Entonces cuando yo utilizo ArrayList se está ejecutando este código pero ya compilado, pero aquí tengo acceso al código fuente en GitHub. Aquí están los autores, Josh y Neil. Muchas gracias por su trabajo, es excelente y nos ayuda muchísimo a todos los programadores. Y yo aquí voy a ver que tengo en los atributos de esta clase un objeto que se llama elementData, que es un arreglo de objetos, object. Al decir que es object, quiere decir que puedo almacenar cualquier tipo de objeto. Eso sí, tienen que ser todos del mismo tipo. Y por otro lado, al decir que estos símbolos de abrir y cerrar los corchetes, pues le estoy diciendo que es un arreglo. Entonces, los arreglos tienen que tener una medida específica.
Y si yo quiero agregar o quitar elementos o hacer búsquedas, tendría que hacer el código específico para hacer todas esas tareas. Bueno, pues en esta clase ArrayList eso ya está implementado. Ya no tengo que estar repitiendo ese código. Vamos a buscar el método add, que es el que hemos estado utilizando hasta ahorita. Y el método add me manda a llamar este otro método add, que vamos a ver, puede ser este ejemplo. Y yo aquí estoy viendo que manipulo el element data. Y tengo código que lo va manipulando, lo va recreando, lo va copiando, lo va manipulando por mí para no tenerlo que hacer yo. Entonces eso pues la verdad que lo hace muy eficiente y me evito escribir muchísimo código detallado. Y por otro lado tengo la lista ligada. Aquí en la lista ligada lo que les quiero mostrar es que cada elemento de la lista es un nodo. Entonces yo aquí tengo una declaración de la clase nodo de esta lista. Vamos a buscar aquí. Aquí tengo la declaración de la lista y vamos a buscar el atributo nodo. Aquí yo tengo nodo. Tengo aquí la definición de la clase nodo. La clase nodo tiene algunos atributos que es el elemento, que es el elemento de la lista, pero aquí está su liga con el elemento siguiente y su liga con el elemento previo. Entonces de esta manera tenemos una lista ligada entre sus diferentes elementos. Esto lo va a hacer pues óptimo para hacer búsquedas o agregar o eliminar elementos, por ejemplo en los extremos, a diferencia de la lista que lo va recorriendo siempre en orden. Entonces pues, son algunas de las diferencias de estos dos elementos, de esos dos tipos de listas. Este ejemplo lo voy a ir debugueando para irles explicando cómo funciona paso por paso y ver algunos puntos interesantes de las listas. Le voy a dar aquí en Debug File. Y bueno, entra al método main y voy a inicializar mi variable frutas, que va a ser de tipo list, y cada elemento de la lista va a ser string y va a ser un array list. Voy a ir agregando elementos con frutas.add. Entonces yo aquí voy a ver que tengo mis variables y tengo frutas que ahorita es de tamaño 0. Si yo la voy ejecutando, voy a ir agregando los elementos. Aquí puedo ver cómo se agregan en el orden que yo los fui poniendo. Cada uno me lo agrega con un índice. El 0 es manzana, 1 banana, 2 naranja y 3 kiwi. Muy importante, en este caso el size es 4 y se cuentan del 0 al 3. Esto es muy importante y más adelante vamos a ver por qué. Lo que voy a hacer aquí es imprimir todos los elementos de la lista. Voy a dar hasta el siguiente punto de interrupción. Voy a ver lo que me imprimió y es manzana, banana, naranja y kiwi. Ahora voy a agregar un elemento. Voy a remover el elemento naranja de la lista y voy a mandar a imprimir. Y voy a ver que ya no tengo el elemento naranja. Si voy a ver mis variables, pues voy a ver que ya me quitó el elemento naranja. Ahora voy a acceder a un elemento específico. Voy a acceder al elemento 1 de la lista. Vamos a ejecutar el código y lo que me imprimió en la consola fue la segunda fruta, que es banana, porque accedí al elemento 1. Si voy a ver mis variables, veo que el elemento del índice 1 pues es precisamente banana y es el segundo elemento de la lista. Entonces, no confundir, si hubiera puesto un 0 sería el primero. Voy a reemplazar un elemento, precisamente la banana la voy a reemplazar por una fresa. El elemento 1, es decir, del índice 1, lo voy a manipular y lo voy a cambiar. Lo ejecuto y aquí voy a ver que ya me aparece la fresa y lo mando a imprimir a la pantalla. Aquí lo puedo ver. Ya tengo manzana, fresa y kiwi en lugar de la banana. También puedo repetir elementos. Aquí voy a repetir un elemento, la fresa, tengo manzana, fresa y kiwi y voy a agregar otra fresa. El array list sí me permite elementos duplicados. Ya tengo manzana, fresa, kiwi y fresa otra vez. Ahora voy a agregar muchos más elementos para tener más elementos que manipular. Aquí los agrego todos de un solo jalón. Aquí están todos ya agregados con la clase o con el objeto arrays as list, que es arrays pues una caja de herramientas para trabajar con colecciones
en este caso ArrayList. Los puedo ordenar en orden natural, por ejemplo. ¿Cómo es en orden natural? Bueno, si es string es alfabéticamente, si es integer pues en el orden ascendente de los números. Si yo tuviera otro tipo de objetos y los quiero ordenar, tendría que tener un comparador, implementar yo una clase comparadora para poder especificar el orden. Eso lo podemos ver en una sesión posterior si gustan. Entonces aquí tengo el ordenamiento y lo voy a mandar a imprimir. Si se fijan, ya una vez que lo imprimí, ya me lo ordena de esa manera aquí en las variables, ya una vez que lo ordené. Y ahora lo imprimo, ya pues nos va a imprimir en ese orden. Y ahora lo voy a ordenar en reversa y voy a ver pues que ya cambió el orden aquí en las variables. Primero está la U de uva y acá al final la C de cereza. Y también lo voy a mandar a imprimir. Entonces, como pueden ver, pues tengo bastantes opciones a la hora de trabajar con ArrayList, ¿no? Tengo muchísimos elementos para agregar, quitar, ordenar, etc. Vamos a ver ahora algunos problemas o puntos clave que hay que tomar en cuenta a la hora de manipular listas. Uno muy común es el de Concurrent Modification Exception. Este problema ocurre cuando queremos modificar una lista mientras la estamos iterando. ¿Cómo le iteramos? Con un ciclo for, por ejemplo, o for each. Entonces vamos a ver aquí que yo tengo una lista de números que va a ser vamos a hacerla primero del 1 al 5 para que vean cómo funciona. Agrego los números como string a la lista y después los voy a imprimir y voy a iterar sobre ella con un for each. Y a la hora de recorrerla voy a checar si ese elemento termina con un 3 y lo voy a intentar remover. Y después imprimo la lista ya sin esos elementos que eliminé. Entonces aquí tengo del 0 al 5, le voy a dar run. Y voy a ver pues que funcionó correctamente. 0, 1, 2, 3, 4 y acá 0, 1, 2. El 3 se lo brinca porque lo removí. Y 4. Entonces, tú puedes decir, mira, ya acabé mi programa, todo jaló correctamente, lo puedo pasar a pruebas o hasta producción y se fue. Pero ya a la hora de estarlo ejecutando ya en la vida real, pues resulta que a lo mejor no fueron 5 elementos, sino que fueron 100. Entonces voy a volver a correr el ejemplo, simplemente cambiando este valor. Y lo voy a correr. Y voy a ver que ya tuvimos la excepción. La excepción es excepción en el ILO main Java útil Concurrent Modification Exception. Esto ocurre porque al momento que la voy iterando voy eliminando elementos. Cuando entre más elementos sean, más propenso a que se genere este error. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede haber código que pensamos que funciona correctamente y a la hora de pasarlo a calidad o a producción, pues ya se fue con un error potencial. ¿Cómo lo voy a evitar? Pues aquí tengo la solución. Para poderlo evitar, vamos a utilizar un elemento que se llama iterador para ir iterando sobre esa lista en lugar de recorrerla con un for each. Tengo aquí el mismo ejemplo, agrego 100 números a la lista, después los imprimo y luego creo mi iterador. Mi iterador va a estar apuntando la lista, pero no la va a estar recorriendo directamente. Entonces, en lugar de hacerlo con un for each, lo hago con un ciclo while. Y aquí obtengo el elemento a través del iterador, lo puedo manipular, pero no tengo el problema de que me vaya a generar una excepción de concurrencia porque lo hace de manera segura a través del iterador. Y al final vuelvo a imprimir la lista. Entonces voy a hacer aquí lo mismo, solo que en este caso voy a quitar los que terminan con el número 5 y tengo los mismos 100 elementos. Le voy a dar run file y aquí vemos pues sin ningún problema que se ejecutó perfectamente. Tengo mi lista, aquí todavía no quito los elementos, aquí están los que terminan con 5, 55, todos. Y acá en la segunda lista pues ya no tengo los que terminan con 5, ¿no? Ya se los quitó y ya no tuve ningún problema. Hay que tener pues mucho cuidado con esa excepción de Concurrent Modification Exception. Y ahora vamos a ver otro caso común que se nos puede presentar, que es el Index Out of Bounds Exception, es decir, que un índice esté fuera de las fronteras o de los límites.
Eso también es muy común y nos podemos llegar a confundir por lo que les mencionaba de la diferencia entre el size de la lista y los índices de los elementos, ¿no? Aquí tengo este array list de tipo string con 3 elementos. Su size es 3, pero los índices son 0, 1 y 2. Entonces yo me puedo confundir, pensar, bueno, el size es 3, entonces puedo obtener el elemento 3. Vamos a darle run a este ejemplo. Y aquí está la excepción, index out of bounds exception. Esto es demasiado común y bueno, cuando es un elemento directo de una lista pequeña no te confundes tan fácil, pero ya cuando estás trabajando con listas muy grandes y haciendo iteraciones con ciclos para ir leyendo los elementos, inclusive con listas anidadas, ahí es donde podemos presentar los problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una forma de hacerlo de manera segura pues es agregando una validación en el cual, aquí tengo el ejemplo, con esa validación agrego mis 3 elementos, le pongo un índice, en este caso va a ser que sea el índice 3, pero antes de intentar obtener el elemento, pues le hago una validación. El índice seguro es mayor o igual a 0 y menor o igual que el tamaño de la lista, entonces es seguro y puedo obtener el elemento. De caso contrario, pues puedo manejar el caso para que no lance una excepción. Voy a hacer aquí el ejemplo, es 3, le voy a dar run file, debería de lanzar la excepción, pero como ya tengo la validación, no lanza la excepción, me dice que el índice 3 está fuera del rango, entonces evito el problema de la excepción y lo puedo manejar. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un 1, le voy a dar run, y pues obtengo el elemento que está en el índice 1, que es la banana, 0, 1, banana. Perfecto. Y ya me evité esa excepción. Por último, vamos a ver una comparación de cómo el tiempo que se tarda en buscar un elemento, obtener un elemento de una lista, y lo vamos a comparar en este caso contra un set, que es un conjunto. Los sets lo vamos a ver a mayor detalle en una sesión posterior, pero ahorita pues sí me gustaría que vieran la comparación. Las listas tienen muchas ventajas y son muy útiles, pero tienen ciertas limitaciones. Vamos a ver aquí el tiempo de respuesta. Voy a crear tanto un array list de un tamaño y un hash set del mismo tamaño. Y lo que voy a hacer después es encontrar el elemento que voy a buscar. ¿Cuál voy a buscar? Pues me voy a ir hasta uno de los del final, que sería el tamaño -1 para no salirme de la frontera de los índices. Sí, voy a obtener prácticamente un elemento del final y voy a ver lo que se tarda en un array list y voy a ver lo que se tarda en un hash set. Lo voy a medir con system nano y luego lo va a convertir a segundos para poderlo mostrar. Entonces vamos aquí a correr el ejemplo, run file. Y aquí voy a ver la búsqueda en el array list fue 0.03 segundos y en contraste en el hash set fue 5.1 a la menos 5 segundos, o sea 0.000005 segundos, o sea mucho menos. Obviamente aquí son una lista no tan grande y son operaciones muy sencillas, pero si esto lo llevamos a un gran volumen de datos y operaciones más complejas, pues ese tiempo se va a ver bastante reflejado, ¿no? Es aquí donde hay que tener cuidado en qué tipo de colección vamos a utilizar. Bueno, aquí terminamos nuestra sesión Java Code Sessions número 6. Espero que sea de gran utilidad en su camino de aprender Java. Los invito a que se suscriban al canal y que en los comentarios me escriban qué tema les gustaría que pudiéramos tratar. Muchas gracias, hasta luego.